darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, Carlos Caro, abogado, penalista, analista político. Gracias por acompañarnos, señor Caro, la tarde de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? La pregunta es, ¿logrará el Ministerio Público lo que quizá el Congreso Nacional no ha podido? Es decir, apartar del poder al presidente Castillo. Sí, bueno, hay que tener en cuenta de que acá hay dos controles que se están instando, ¿no? Por un lado a nivel del Congreso y por otro lado a nivel del Ministerio Público y el Poder Judicial. La vía del Congreso es una vía trabada de momento porque no existe el número de votos de los congresistas suficiente para poder suspender, destituir o vacar al presidente de la República, que es 2/3 de la mayoría parlamentaria. Por otro lado, en el ámbito judicial también tenemos un candado, porque en el ámbito judicial el presidente, conforme a la Constitución, solamente puede ser investigado, mas no puede ser acusado. Entonces, si hay una norma en la ley procesal que permite suspender a un funcionario público por hechos graves durante su mandato, pero no aplica la ley para los casos de funcionarios cuyo cargo emana de elección popular, sea presidente, congresistas, alcaldes, gobernadores regionales, etc., ¿no? Entonces hay una limitación procesal y las voces que se vienen alzando en Perú en relación a la forma de generar una transición constitucional pasa por la innovación. Es decir, se tiene que buscar una interpretación diferente de la Constitución y de la ley procesal, y eso es en este momento lo que se está discutiendo. ¿Cuál sería esa salida, señor Caro? Es decir, ¿existiría una fórmula para ello en esa interpretación que usted refiere? Desde mi punto de vista, sí. La ley procesal es ley ordinaria, por lo tanto está subordinada a la Constitución, tanto en Perú como en cualquier país con un sistema constitucional. Y por lo tanto, cuando hay incompatibilidad entre una ley ordinaria y una norma constitucional, prima la Constitución. En este caso, la norma procesal, que es ley ordinaria, que dice que la suspensión no aplica a funcionarios que vienen de elección popular, es una norma que colisiona con la Carta Magna, porque la Constitución, en el ámbito de lo que significa el Estado de Derecho, ordena que el Estado sea parte y lidere la llamada lucha anticorrupción. Y eso es algo que viene además de la mano con por lo menos 3 tratados internacionales de los que el Perú es parte. Me estoy refiriendo a la Convención Interamericana contra la Corrupción, por otro lado, la Convención de Palermo contra la Criminalidad Organizada y finalmente la Convención de Mérida de Naciones Unidas contra la Corrupción. Son 3 cartas, digamos, tratados internacionales que van en la misma dirección y que obligan al Estado peruano. Por lo tanto, entre un mandato constitucional que emana de los compromisos internacionales versus una ley procesal que impide la suspensión para funcionarios de elección popular, evidentemente prima la Constitución y los tratados internacionales. Y yo creo que esa es la vía que se tiene que explorar, porque en términos de realpolitik hay muy pocas probabilidades de que por lo menos en el corto o mediano plazo el Congreso cuente con los votos suficientes para poder cesar en el cargo al señor Castillo. Claro, lo cual es una vergüenza, señor Caro. Es decir, uno revisa las redes sociales y la opinión general es que la vacancia es una obligación, pero pareciera que el Congreso no está a la altura de la circunstancia en el Perú. En efecto, ¿no? El Congreso tiene la potestad de vacar al presidente por incapacidad moral permanente, como lo hizo en su momento, y me refiero a noviembre del 2020, con el señor Vizcarra, y también en noviembre, pero en este caso ya el 2000, con el señor Fujimori. Ahora, señor Caro, vayamos a lo que han sido los eventos de las últimas horas, sobre todo anoche, el allanamiento al propio Palacio de Gobierno. La discusión de hoy es, ¿se produjo obstrucción a la justicia? En el Palacio de Gobierno se retrasó la entrada de los funcionarios. ¿Esto puede considerarse obstrucción? Desde mi punto de vista, sí,
Porque según la información oficial que maneja el Ministerio Público, más allá de las especulaciones, se tenía el dato policial de que la señora Jennifer Paredes, que es la cuñada del presidente, casi una hija porque ha sido criada por él y su entorno familiar, se encontraba dentro de las instalaciones del Palacio de Gobierno. Había el día de ayer 4 órdenes de detención preliminar, 3 se han ejecutado, solamente el de la señora Jennifer Paredes no ha sido posible. Es en este momento una prófuga de la justicia. Y parte de eso puede deberse a que al momento de ejecutar la orden en Palacio, los policías tardaron en ingresar cerca de 2 horas. ¿Por qué? Porque había también otro cuerpo policial que es la seguridad del Estado y las autoridades propias de la custodia del presidente que se oponían al ingreso bajo el argumento de que necesitaban de su comando. Y eso, la verdad que es algo que está fuera del Estado de Derecho, porque cuando hay una orden judicial no hay mando ni comando policial que pueda pesar. La orden judicial es una orden que se debe de ejecutar y vincula a cualquier persona, funcionario público o ciudadano. Claro. Entonces, ese retraso podría haber frustrado esta captura o detención, o por lo menos facilitado la huida de la señora Paredes, y en consecuencia creo que la Fiscalía tiene un caso para construir ahí por obstrucción a la justicia y encubrimiento personal. Es que, a ver, no es descabellado pensarlo. Es decir, lógicamente cualquier ciudadano en el Perú y más allá de las fronteras peruanas puede pensar que detener 2 horas el ingreso de los funcionarios era el tiempo necesario para permitir que la señora Jennifer Paredes saliera del Palacio Presidencial, ¿no? En efecto. Acá, digamos, había un dato que viene de la policía, que son los encargados de ejecutar la detención, y ese dato, digamos, nunca se pudo verificar porque la orden, digamos, estuvo frustrada por la actividad de otro sector de la policía, ¿no? Y esto levanta, digamos, todas las suspicacias en relación a que el presidente de la República lo que está buscando es protegerse de las investigaciones penales usando su poder. Recordemos que en Perú, como en varios de nuestros países, el presidente de la República es el líder del Poder Ejecutivo y por lo tanto está a cargo del sector interior, está a cargo de la policía. Controla, por lo tanto, un eslabón de la cadena del sistema de justicia. El presidente, posterior a todo esto, bueno, primero lo anunció y se dirigió a la nación la noche de ayer. Como siempre, victimizándose, acusando a la oposición de acoso y a los medios de comunicación. La pregunta es, abogado, ¿hasta cuándo le va a servir de excusa esto frente a lo que está ocurriendo? A mi juicio es un tema puramente discursivo, son fuegos artificiales, no afectan para nada el fondo del problema y de la crisis política, de legitimidad y desde luego hasta penal o criminal que afecta a la presidencia, ¿no? Entonces creo que estamos ante una muerte anunciada y más temprano que tarde esperemos que la vacancia o la suspensión en el cargo se pueda materializar, porque lo único que estamos viendo en los últimos meses es una degeneración, ¿no? Un desdibujamiento de lo que es la presidencia de la República y del uso del poder única y exclusivamente casi para poder evitar las acciones de la justicia. Totalmente, coincido con usted. Un desdibujamiento de la fusión presidencial. Señor Caro, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buenas tardes.